Bueno, vamos a hacer este ejercicio, es un poco largo, vamos a ver cuánta profundidad le damos, siendo 23 de diciembre. ¿Qué nos pide? Nos pide calcular la máxima carga que puede soportar esa estructura, ¿sí? Básicamente la máxima carga que puede soportar la columna para fricción compuesta. Y nos dan tres condiciones, ¿sí? Nos dan tres condiciones. Para el astoplástico ideal con plastificación total, es lo que vimos al principio. El astoplástico ideal con plastificación total básicamente es esa construcción del diagrama de interacción la que nos da la capacidad, ¿sí? El diagrama de interacción es para el astoplástico ideal. El astoplástico ideal, pero con una plastificación parcial del 10% nada más, ¿sí? Es decir, que solo el 10% de todas las fibras estén plastificadas, ¿sí? O el 10% de la altura, si quieren, en este caso. Y para el astoplástico real con datos que nos van a dar, creo, en la primera clase, ¿sí? Entonces, la geometría, tenemos una columna con sección rectangular de 20 centímetros de ancho y 80 centímetros de alto. La columna tiene 3 metros, la ménsula o la viga tiene 1 metro, ¿sí? Esos son los datos de la estructura. La carga P obviamente es la incógnita que queremos sacar en función del material y la sección que tenemos. La tensión última a compresión es de, sí, tensión de fluencia, me gusta más el término por ahí, es de 15 megapascales, ¿sí? Lo cual nos da una deformación última del 0,15%, y la tensión de fluencia a la tracción es de 0,5 megapascales, es mucho más chica la tensión de fluencia a la tracción que la tensión de fluencia a la compresión. Eso nos da una deformación de fluencia de 0,005%. Y nos dicen que la deformación última, ¿sí? En el caso de que consideremos material elastoplástico real, recuerden que la ejercicio nos pedía que consideremos también otras situaciones, pero si cuando analicemos la parte 3, donde el material es elastoplástico real, lo que nos dicen es que las deformaciones últimas a compresión y tracción son iguales a 0,35%. ¿Sí? Fíjense que en el caso de la compresión es algo así como el doble de la deformación de fluencia. En el caso de la tracción es muchísimo más grande que la deformación de fluencia correspondiente. ¿Bien? ¿Estamos con los datos? ¿Alguna duda de eso? Bueno, tenemos que resolver el problema. Nos piden que hablemos de la columna. ¿Por dónde empezaríamos? Imagínense que este fuera, no creo que lo sea, pero un ejercicio del final, ¿no? Este, ¿Por dónde empezaría? Y buscaría la sección más solicitada. Bien, buscaría la sección más solicitada de la columna, en este caso, posiblemente. El empoderamiento. Sí, ahora más o menos, porque fíjate el diagrama. Lo primero que haríamos son los diagramas. Fíjate, bueno, no vamos a meternos tanto en detalle, creo que esto ya sale rápido. El diagrama de fuerzas axiles es constante en toda la columna, ¿sí? Y el diagrama de momentos, ¿cómo va a ser? Constante porque no tenés corto. Constante porque no tengo corte, ¿sí? Es verdad. Entonces el diagrama de momento va a ser este. Al final, todas las secciones de la columna están en la misma situación, ¿sí? Todas las secciones están en la misma. Así que tenemos un esfuerzo axil igual a menos P, que es incógnita de vuelta, y un momento en todas las secciones de la columna que va a ser igual a esa fuerza P incógnita por L2, que era la longitud de la ménsula, ¿sí? Que si no me equivoco era 1 metro. Entonces vamos con el primero, que es el más sencillo, que es el caso en el que nos piden cuál es la máxima carga P que puedo aplicar en esa sección si el material fuese elastoplástico ideal con estos primeros datos que están acá. Si el material es elastoplástico ideal, los que están abajo no tienen ningún tipo de relevancia. Entonces, esa es la relación sigma epsilon para este material. La sección era rectangular, ¿sí? Y básicamente, si el material es elastoplástico ideal, el límite, ¿quién me lo va a dar? Ya lo dijimos, el límite me lo da algún diagrama de tensiones en el cual se cumpla la condición de plastificación total, es decir, algún diagrama de tensiones en el cual todas las fibras estén plastificadas. ¿Cuál es la incógnita acá? ¿Qué es lo que me falta saber?
¿El X decís? La profundidad del eje neutro va a ser en este caso, sí, ese valor de X. Si no, o sea, el diagrama lo puedo plantear fácil en términos de quién es el sigma de fluencia de compresión y el sigma de fluencia de tracción, pero para poder decir quién es el M y N asociados, tengo que saber cuál es la profundidad del eje neutro. Así que la incógnita que tenemos acá es esa que está ahí, es la profundidad del eje neutro. Bueno, ¿qué vamos a usar? ¿Qué usamos siempre? Ecuaciones de equivalencia. Eso es lo que usamos siempre. ¿Bien? Ecuaciones de equivalencia. Y a ver si la desarrollamos un poco. ¿Cuál sería el esfuerzo normal para ese diagrama en función de X? Falta ahí un dato que es el ancho B. Si tuvieran que integrar ese diagrama. Es sigma por el área, que sería X por B, en la parte de la decompresión. La parte de compresión sería X por B. Entonces sería, supongamos que sigma F está dado el módulo siempre, así que pongámosle el signo nosotros. Tendría sigma de fluencia de compresión, eso son tensiones negativas, ¿sí? Y como dijiste, por X por B, esa es la resultante del bloque superior, me falta la resultante del bloque inferior, ¿cuánto va a ser? La sigma por H menos X por B. Ahí está. Y fíjense, ahí ya tenemos planteado los esfuerzos normales en función de X. Vamos a tener que despejar X en algún momento. Y tenemos que plantear momentos. La semana pasada, en los problemas que resolvieron Manu y Agus, ¿tenían algún tipo de consideración al momento respecto a qué fibra tomar el momento? ¿Alguien lo recuerda? Habíamos discutido eso. O sea, podían tomar momentos respecto de cualquier punto porque el esfuerzo de compresión y de tracción formaban una cupla y no podías tomarla de baricentro, o sea, podías tomarla de cualquier punto. Efectivamente, a ver, pongámoslo de vuelta. La resultante del bloque de tracción y la resultante del bloque de compresión formaban una cupla. Y ustedes recordarán de estabilidad 1 que una cupla, el momento es el momento y no depende de dónde. ¿Sí? No depende de dónde lo tomen. Eso valía, y Manu y Agus insistieron, en flexión simple. En flexión compuesta, eso ya no va a ser tan así. Eso ya no va a ser tan así, porque aparece, como dijo Antoinette, esa condición valía en ausencia de esfuerzo axial, ahora hay esfuerzo axial. Entonces ya eso no corre, no puedo tomar momento de cualquier punto. O mejor dicho, puedo tomar momento de cualquier punto si soy lo suficientemente cuidadoso. ¿Sí? Si no quieren ser cuidadosos y quieren tomar momentos, ¿de dónde lo tomarían? El baricentro. El baricentro, porque el esfuerzo momento flexor lo estamos definiendo referido al baricentro. Entonces, cuando yo lo calculo, tiene que estar referido al baricentro. Si ustedes quisieran, y está planteado en la filmina, lo pueden plantear respecto a cualquier fibra con una consideración adicional. Que como está en la filmina, lo vamos a comentar. Mi sugerencia es tomen momentos respecto del baricentro. ¿Sí? Pero, si quisiesen hacerlo respecto de otra fibra, vamos a ver cómo hago para tener en cuenta cuál es el esfuerzo normal. Entonces, supongamos que tengo mi sección. La veo de costado, ¿sí? La veo de costado. Y tengo un esfuerzo normal y tengo un momento flexor. ¿Sí? Si tomo momentos respecto al baricentro, el único momento que tengo es el momento. El esfuerzo normal no genera momentos respecto al baricentro. ¿Sí? Ahora, si yo quisiese calcular la resultante de ese diagrama respecto a otro punto, por ejemplo, la fibra inferior, llamémosla punto A. El momento en A, ¿cómo va a ser? Menor que el del baricentro. Bien. Y si esta altura es H, pongámosle números directamente.
va a ser igual al momento, A m menos n por h sobre 2. efectivamente, va a ser igual al momento referido al baricentro menos n por h sobre 2. Entonces, si yo quiero obtener el momento del baricentro a partir de haber calculado el momento referido a A, ¿se entiende lo que quiero hacer? Es decir, si yo al diagrama de tensiones lo integro y calculo momentos respecto a otra fibra que no sea el baricentro, por ejemplo, a la fibra inferior, y yo ya tengo ese dato, ¿cómo hago para recuperar el momento referido al baricentro, que es lo que yo en realidad buscaba? Es decir, ¿cuánto vale el momento si yo lo que conozco es el momento respecto a A? Había que aplicar una cupla. En realidad tengo que pasar un término del otro lado, ¿no? Este es el momento respecto a A más n por h sobre 2. Eso es lo que quiero decir. ¿Está bien? ¿A qué voy con esto? Que si vamos a integrar este diagrama de tensiones referido a otro punto que no sea el baricentro, lo pueden hacer si le suman el momento que genera el esfuerzo normal respecto a ese punto. ¿Se entiende? Entonces ustedes pueden tomar momentos respecto a cualquier punto, sin olvidarse del esfuerzo normal. Antes, la clase pasada, como no había esfuerzo normal, n por h sobre 2 no me daba nada, ya daba 0, porque n es 0, entonces pueden tomar momentos respecto a cualquier lado. Ahora, n es distinto de 0, entonces no se lo pueden comer, salvo que tomen momentos respecto al baricentro, que es lo que les sugiero que hagan. Pero bueno, como el ejercicio está planteado así, vamos a hacer las dos cosas, ¿sí? Vamos a hacer las dos cosas. Supongamos que tomamos momentos respecto de... Bueno, eso es lo que calculamos antes. Supongamos que tomamos momentos respecto de la fibra inferior. Si toman respecto de la fibra inferior, ¿cómo lo harían? A ver, ¿cuál sería? Empecemos por el momento respecto a la fibra inferior y después le sumamos lo del esfuerzo normal. La fuerza que hace el momento sería la que calculaste normal y te faltaría multiplicar por la distancia de esa fibra. O sea, cada término digo, ¿no? Está bien. Entonces, dale. Sería menos, o en realidad, a ver, no menos. A mí me gusta hacerlo en módulo. El momento que hace las tensiones de compresión. ¿Sí? ¿Es positivo o negativo? Positivo. Positivo. Entonces, directamente vamos. Sigma de influencia de la compresión por X por B, ¿por qué distancia? H menos X sobre 2. H menos X sobre 2. Después, el momento que generan respecto al fibra inferior, las tensiones de tracción. ¿Esas son positivas o negativas? O sea, el momento, perdón. Negativo. Negativo. Entonces, sigma de influencia a la tracción, dijimos, por H menos X, ¿no? Por H menos X por B. ¿Y por qué distancia? H menos X todo sobre 2. H menos X todo sobre 2. Entonces podría decir H menos X al cuadrado dividido 2, ¿no? ¿Y qué me falta? La normal. Me falta la normal, que cómo va, según lo que vimos antes ahí a la derecha. ¿Sumando o restando? Restante. Sumando. 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 ¿Sí? Acuérdense,
estamos calculando el momento en el centro del tramo a partir del momento en la fibra inferior. Entonces, lo que estoy haciendo es calcular M con MA de dato, le tengo que sumar H sobre 2. Insisto, ven que es confuso. Calculen el momento respecto al baricentro. Pero si lo quieren hacer de esta manera, háganse ese esquemita que dibujé. Háganse ese esquemita siempre. A eso habría que sumarle entonces el momento respecto de X por H sobre 2. Ahora lo voy a borrar todo. ¿Está bien? Eso sería, si lo quieren hacer respecto de la fibra inferior, para, entre comillas, ahorrarse laburo. Yo no veo mucho ahorro acá, pero bueno, no importa. Voy a volver a dibujar eso un rato. Ver si todo momento respecto a la fibra inferior es eso que está ahí. ¿Y por qué es eso que está ahí? Por lo que comentábamos. Quiero dejar este esquema. Bien, eso es lo que estábamos diciendo. Ahora, si tomo momento respecto al baricentro, ¿cuánto más laburo sería? Tratemos de hacerlo. ¿Sí? Si tomo momento respecto al baricentro. M de X, a ver, ¿cuánto sería? Momento que hacen las tensiones de compresión. Ya dijimos, Sí, ese siendo momento positiva si cambia la distancia. es positivo. Entonces, es sigma de influencia de la compresión por X por B, esa es la resultante de fuerza, me falta el brazo. ¿Cuánto sería? H sobre 2 menos X sobre 2, me parece. Bien, mi sugerencia es siempre esa, vayan hasta arriba de todo, le sacan la mitad de lo que falta. Entonces sería H sobre 2 menos X sobre 2. Estamos calculando la resultante de esto, que está aplicada en X sobre 2. Y la resultante de las tensiones de tracción, en este caso. Acá hay un tema, ¿cómo van a ser positivas o negativas? Es También positiva porque positivas. queda abajo el medio, digamos, del baricentro. Sí. Claro, una parte es positiva, otra parte es negativa. Sí, entonces lo pueden plantear como Podría positivo. separar en dos o usar los resultantes. Lo pueden plantear como positivo y tratar de ser consistentes respecto a estos signos. Pero sí, en este caso va a ser positivo. Entonces es directamente sigma de fluencia a la tracción. La resultante, ya habíamos dicho cuánto era, entonces era H menos X por B, esa es toda la resultante. ¿Y cómo calculo el brazo? Tenés H sobre 2 menos... Debería ser H menos X sobre 2. ¿No? Esto. ¿No? ¿Sí? H sobre 2 menos H menos X sobre 2. Y listo. Entonces no es tanto lío. Está buenísimo la idea de inflexión simple, de poder tomar un momento respecto de cualquier lado, a veces te ahorra laburo. La inflexión compuesta no te ahorra nada, la verdad. No te ahorra nada tomarlo de cualquier lado. Entonces, en vez de hacerse quilombo con el esfuerzo normal, tomen un momento respecto al baricentro, porque el esfuerzo normal respecto a ese punto no genera. Y ya directamente tienen el momento que están buscando. ¿Sí? Si no se van a equivocar en los signos, no se van a equivocar en nada al momento de pasar el esfuerzo normal de un lado a otro. ¿Está bien? Esa es mi sugerencia. Yo me casaría con eso, cada uno haga lo que quiera. ¿Está bien? Es esto que está acá. Exactamente lo mismo que dijimos en 2 minutitos de hacer cuenta. ¿Bien? Bueno, entonces, con esos datos planteo las ecuaciones de equivalencia. El esfuerzo normal, recordemos cuáles sean las incógnitas. P, y en este caso X. ¿Sí? Entonces tengo que plantear dos ecuaciones con dos incógnitas. Las dos ecuaciones, ¿cuáles van a ser? La ecuación de equivalencia de esfuerzo normal, la ecuación de equivalencia de momento flexor. ¿Sí? Las planteo,
Tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. El tema después de resolverlo, en este caso es un poco más engorroso. Si lo resuelven, van a llegar a esto, ¿sí? P igual a 48,869 kN, X igual a 4,157. En el fondo, lo único que me interesaba era P, pero la única manera de llegar a P es calcular también la profundidad del eje neutro. No tengo forma de calcular P sin eso. Necesito esas dos ecuaciones con esas dos incógnitas, ¿sí? Y de esa manera llego a cuál es la máxima carga, que era lo que me preguntaban, la máxima carga que puedo aplicar en esa estructura para una sección de ese tipo con material elastoplástico ideal. ¿Bien? ¿Se entendió? Un ejercicio de fricción compuesta entonces con el elastoplástico ideal. Es cuestión de plantear la situación de tensión límite última que tengo, que es una plastificación total. La incógnita va a ser siempre la profundidad del eje neutro, y entonces despejan esas dos variables. Segundo caso, nos decían, el material es elastoplástico ideal, pero ¿cuál es la máxima carga P que puedo aplicar de forma tal que la plastificación ya no sea total, sino que sea parcial? Que la plastificación sea parcial y que solo haya un 10% de fibras fraccionadas. Perdón, no quise decir fraccionadas. 10% de fibras plastificadas. 10% de fibras en fluencia. Y acá hay que tener presente cómo era el material. Los problemas ya son bastante más complejos que el anterior. Sigma epsilon. El material tenía mucha más resistencia a la compresión que a la tracción. No se recuerdan los datos, mucho más. Era algo así, más o menos. Sigma de influencia de la tracción, sigma de influencia de la compresión. Entonces, sigma de influencia de la tracción era menor que sigma de influencia a la compresión. Entonces, tenemos que plantear en este caso lo que tenemos que plantear es un diagrama de tensiones que no sea de plastificación total, sino que sea de plastificación total. Que no sea de plastificación total, sino que sea de plastificación parcial. Eso quiere decir. ¿Sí? Y con la condición de que solo el 10% de la sección esté plastificada. Para este material como el que está planteado acá, donde la tensión, acá es donde está el problema. ¿Cuál es el 10%? ¿Es 5 y 5 de cada lado? ¿10% de un lado, 10% del otro? ¿3% de un lado, 7% del otro? O sea, tengo infinitas combinaciones para lograr una plastificación parcial del 10%. Pero para este material particular que nos dieron de datos, donde la tensión de fluencia de la tracción es mucho menor que la tensión de fluencia de la compresión, ¿qué sospechan? ¿Quién va a plastificar primero? ¿Qué Por tensión de tracción. fluencia? Por tracción. Por tracción. Seguramente yo alcance una tensión, la tensión de fluencia de la tracción, mucho antes que la tensión de fluencia a la compresión. Y entonces la penetración plástica va a aparecer desde el lado de la tracción. Y posiblemente, como es tanto más chica, alcance el 10% de plastificación del lado traccionado antes de que plastifique ninguna fibra por compresión. Para este dato del material donde es tanto más chica la tensión de fluencia a la tracción que la compresión. ¿Sí? Entonces, si yo tuviese que plantear un escenario de plastificación parcial del 10% para este material, plantearía el siguiente. ¿Sí? Un diagrama en el cual alcancé la tensión de fluencia a la tracción. Esa penetración se da hasta un 10% de la altura total, y después sigue lineal el diagrama para una tensión de compresión que no es tan grande como la tensión de fluencia de la compresión. Así no alcancé nunca la tensión de fluencia de la compresión arriba. ¿Sí? Yo haría esta hipótesis inicial, después si los resultados no tienen sentido, quiere decir que mi hipótesis era incorrecta. Valentín, ¿me vas a preguntar algo? Claro, o sea, te iba a preguntar cuándo podíamos hacer este razonamiento para empezar a resolver el ejercicio. Y en este caso es uno, donde el material tiene una condición de resistencia muy marcada en un sentido.
Claro. Entonces, yo estoy pensando que pues, si la sigma de fluencia de tracción y compresión fuera la misma, que agarraría un 5% de cada lado. Sí, ahí Por ya es un ejemplo. lío. Ahí es un poco más confuso porque eso lo podrías hacer si tuvieras fricción simple. Pero tenés fricción compuesta, entonces, no. ¿Sí? Así que queremos, no te va a aparecer en un caso imposible. No te va a aparecer en un caso imposible, puede llegar a aparecer en un caso así donde puede ser descifrable. Básicamente en este caso Sí. creo que lo ven, en este caso lo ven, porque no es que saqué de la galera una hipótesis, sino que tiene sentido. ¿Me siguen o no? ¿Me siguieron acá? Sí, sí. Bien. Entonces, vamos a plantear esto. Vamos a plantear esto. ¿Y qué dificultad tengo acá? ¿Qué incógnitas tengo? Una incógnita que tengo era P. ¿Sí? ¿Y ahora qué otra incógnita tengo? Una ya la tenía de antes. De nuevo X. De nuevo X, la profundidad del eje neutro. Es incógnita. ¿Y tengo alguna más? Sigma de compresión puede ser. Sigma de compresión, sí. Yo no puedo saber a priori cuál es sigma de compresión. No es que esa sigma de compresión es la sigma de fluencia de la compresión. Es cualquier sigma de fluencia, perdón, cualquier sigma de compresión menor a sigma de fluencia de compresión. Pero no sé cuál. ¿Sí? Entonces tengo tres ecuaciones, tres incógnitas ahora, no tengo dos. ¿Pero hay alguna manera de que yo pueda relacionar una con la otra? Por relación de triángulos puede ser. Por relación de triángulos, ¿cómo la plantearías? Que sigma de fluencia de tracción por H menos X menos 0,1 H va a ser igual a sigma de compresión por H menos X, sobre H menos X. Sí, no, ya, yo me remaría. Pero pará. A ver, entonces me dijiste, si querés escribámoslo. Si no te lo digo con las distancias, sería sigma de fluencia de tracción sobre la distancia, para que la marque. ¿Sobre qué distancia? No deja. Desde la línea neutra hasta donde empieza a haber sigma de fluencia de tracción. Ah, bien. Esto sería entonces H menos X menos 0,1 de H. Sí. Bien. Y eso sería igual a sigma de compresión por H, sobre H menos X. Efectivamente, ¿lo ven? Porque con lo que se está quedando Juan, voy a usar otro color, con lo que se está quedando Juan es con este tramo del diagrama donde tengo linealidad. No, perdón, sería sigma de compresión sobre X, no sobre H menos X. Sigma de compresión sobre X. Sigma de compresión sobre X. ¿Sí? Entonces básicamente lo que estamos diciendo es que sigma de compresión sobre X es igual al sigma de fluencia de tracción por esta distancia que es H menos X menos 0,1 de H. ¿No? Eso estamos planteando. Eso que plantea Juan en términos de la tensión, que está perfecto, no pasa nada, es lo que en la filmina van a ver que aparece planteado. Voy a reescribir lo que vos me dijiste acá al costado. Sigma de fluencia a la tracción dividido H menos X menos 0,1 de H igual a sigma de compresión dividido X. Voy a borrarlo. Eso que plantea Juan en términos del diagrama de tensiones es lo que el PowerPoint lo plantea en términos del diagrama de deformaciones, ¿sí? Pero que es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. La única diferencia es que obviamente en el diagrama de tensiones solo puedes explicar lo que pasa hasta acá. En el diagrama de deformaciones, como el diagrama de deformaciones es infinitamente lineal, o sea, siempre lineal, después lo puedes extrapolar hasta más allá y calcular también quién es esta deformación máxima de tracción, ¿sí?
que es lo que está en el otro término. Pero está perfecto lo que plantea Juan, obviamente en ese sector azul que resalté hace un rato, sigma es igual a E por epsilon, así que es lo mismo si lo planteo en términos de sigma que si lo planteo en términos de epsilon. O sea, aparece el E en ambos términos y se simplifica, así que es lo mismo, un caso que el otro. ¿Bien? Entonces, pueden plantearlo en términos de sigma, pueden plantearlo en términos de epsilon, como les quede más cómodo, ¿sí? Lo que podemos es entonces después, si lo plantean en términos de epsilon es conveniente porque pueden llegar hasta el final del diagrama, pueden llegar hasta la deformación de tracción, que es lo que está entonces planteado acá. La deformación máxima de tracción es entonces función de X, la deformación máxima de compresión es función de X también. En ese tramo todavía todavía hay una relación lineal entre sigma y epsilon, así que lo puedo plantear tanto en términos de epsilon, 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 o en términos de sigma y sigma, es lo mismo, ¿sí? Pero básicamente la relación es esa. Entonces vemos que no tengo tres incógnitas, o al menos acá agregué la tercera ecuación. Con esta ecuación reduzco otra vez el problema a mis dos incógnitas, P y X, porque sigma de compresión máximo es función de X. ¿Bien? ¿Se entendió? La relación de triángulos, ¿la vieron? Eso es importante. ¿Sí? Se decía, eso que planteó Juan en términos de sigma es lo mismo que puedo plantear en términos de epsilon. Ese tramo es lineal, así que... Bueno. Ahora el problema sigue, el problema es bastante más complejo, porque ¿qué pasa? Ahora tenemos que meter las ecuaciones de equivalencia. Y es más difícil integrar, o sea, o plantear la integral del diagrama de tensiones cuando es lineal que cuando son dos bloques uniformes, ¿sí? Es un poco más engorroso. No es la muerte de nadie, pero es un poco más complejo. Lo que se sugiere en este tipo de casos es descomponer a ese diagrama que tenemos de dato en dos. Uno uniforme, con tensión igual a la tensión de fluencia, que es ese que está acá a la derecha, y otro lineal, ¿sí? Y otro lineal, pero que arranca, o que solo corresponde a la parte que es lineal, o sea, solo corresponde al núcleo elástico de la sección. ¿Se entiende? Descomponer en esos dos diagramas. ¿Qué ventaja tiene esto? Que el diagrama que está a la derecha no genera ningún tipo de flexión, solo genera fuerza lumbar. Bueno. Podríamos estar un siglo haciendo las cuentas. Si les parece, tratemos de avanzar más rápido. A mí me interesa que se vea bien el concepto, ¿sí? Tenemos que plantear la ecuaciones de equivalencia para este caso. Bueno, es cuestión de hacer las cuentas. En este caso lo que tenemos es un diagrama triangular. La resultante me da eso que está ahí arriba. Obviamente va a quedar todo en función de sigma c, pero sigma c es función de x, ¿sí? Así que eso no hay problema. Sigma c ya sabemos que es función de x y tenemos esa relación, así que no pasa nada. Eso ya podemos decir que sigue siendo todo función de x. Tenemos la parte que corresponde al triángulo, la parte que corresponde al rectángulo, y en el momento tenemos lo mismo, pero el único que genera momento es el diagrama de la izquierda, ¿sí? El diagrama triangular que está a la izquierda. Lo que tengo que tener presente es que el brazo, ¿sí? El brazo de un diagrama triangular es un tercio de la longitud, no es la mitad como un diagrama uniforme, nada más. Por eso ven h sobre 2 menos la altura dividido 3. Ese es el brazo de ese diagrama. Bien, básicamente planteamos las ecuaciones de equivalencia para el diagrama propuesto. Como les decimos, es conveniente descomponerlo en una parte uniforme y una parte lineal. Bueno, planteamos entonces las ecuaciones de equivalencia con los datos de esfuerzo normal y momento flexor en función de P que teníamos, a partir de nuestro diagrama de características, y resolvemos las incógnitas. Máxima fuerza que puedo aplicar es 15,23 kN, la profundidad del eje neutro 44,78 centímetros.
¿Está bien? ¿Se entendió? Ya conozco X, Sí. puedo despejar sigma. Ya puedo despejar cuál era el sigma que yo tenía. Y acá es donde es importante. Acá tengo que verificar que mi hipótesis era correcta. Pues yo obtengo eso, obtengo una P y un valor de X voy a obtener. Después lo que tengo que ver es que el diagrama al que llego yo sea consistente con mi hipótesis inicial. Y mi hipótesis inicial era que tenía un 10% de plastificación en la zona traccionada y no tenía ningún tipo de plastificación en la zona comprimida. Entonces me tengo que asegurar que la tensión máxima de compresión que obtengo para esa profundidad de eje neutro sea menor o igual a lo sumo que la de fluencia. Y es lo que verifico acá. No me puedo comer ese paso. No puedo no verificar esto. Si esta tensión me diera mayor a la de fluencia, lo que quiere decir es que mi hipótesis era incorrecta y de hecho que la plastificación que tengo es mayor al 10%, porque tengo 10% abajo y algún porcentaje arriba. ¿Sí? Entonces, además de obtener el resultado, es importante verificar la hipótesis que plantearon ustedes. ¿Está claro eso? Sí. Bien. Y vamos con el último, el elastoplástico real. En un elastoplástico real, lo que nosotros tenemos que plantear ya no es un diagrama de tensiones, sino lo que tenemos que plantear es un diagrama de deformaciones límite. Y en este caso particular, ¿cuál plantearía? Uno de deformaciones que llega a la última, en tracción. En tracción. Bien. Entonces, esto es lo que plantearíamos ahora. O sea, la hipótesis es esta. Y entonces, mi incógnita ahora, ¿cuál es? X siempre está, pero voy a tener una más. ¿Cuál es Y la el deformación por compresión no plastificación? la vas a conocer así. ¿Eh? La deformación por compresión no la puedes conocer así. La deformación por compresión no la puedo conocer, esa podría ser una, o la otra forma de verlo es, ¿cuál es la penetración plástica que tengo? ¿Cuál es el grado de plastificación que tengo? ¿Cuál es esta profundidad? ¿Sí? Y obviamente las voy a poder sacar a todas estas por relación de triángulo. ¿Sí? Pero básicamente esa es un poco la idea. Se me vuelve a sumar una incógnita que voy a tener que tratar de conectar primero con las anteriores a partir de esa semejanza de triángulo. Y en este caso, ¿cuál plantearían para obtener C, por ejemplo? O epsilon C. Están todas relacionadas entre sí. Yo creo que plantearía epsilon C. Creo que es más fácil. ¿Cómo sería? Sería epsilon C sobre X igual a epsilon último de tracción sobre H menos X. Bien. Y si quisiéramos meter C acá adentro, ¿qué podríamos hacer? ¿A esta la conoces? Sí. Digo, porque a C la necesitas, porque después vas a integrar el diagrama. Y para integrar el diagrama necesitas saber quién es C. Entonces, ¿cómo podríamos meter C en toda esta semejanza? ¿A qué es igual todo esto? A epsilon de fluencia de tracción sobre H menos X menos C. Efectivamente. ¿Sí? Efectivamente. Entonces, con estas cosas podemos relacionar todo lo que nos faltaba. Podemos saber quién es la deformación máxima de compresión en función de esa profundidad de eje neutro, podemos saber quién es C en función de la profundidad de eje neutro, entonces podemos volver a dejar todo en función, obviamente, de P, que es la incógnita, y de la profundidad del eje neutro. ¿Bien? Este es el eje del problema.
En el caso de que me pidan una plastificación parcial, lo importante es plantear algún diagrama de tensiones consistente con esa hipótesis, y después despejar las variables que se me hayan agregado, o relacionar las variables que se me hayan agregado a partir de semejanza de triángulo. Y en el caso del elastoplástico real es lo mismo, tengo que plantear un plano límite, me va entonces a aparecer una incógnita de cuál es la profundidad de penetración plástica, cuál es la máxima deformación que tengo en la fibra que no corresponde al límite, o sea, la fibra extrema que no corresponde al límite. Y bueno, tendré que plantear estas relaciones, ¿sí? Así que un poco lo que discutimos recién entre todos es eso que está planteado acá, esa semejanza de triángulos, y de ahí podemos entonces plantear quién es la profundidad del eje, la profundidad de penetración plástica en función de los datos, y de X, y podemos plantear también quién es la deformación máxima de compresión en función de los datos de X, o si quieren, quién es, más importante todavía para nosotros, la tensión de compresión en función de los datos y de X, porque eso es lo que yo necesito para plantear después, ¿qué cosa? La ecuación de equivalencia. La ecuación de equivalencia, ¿sí? Si no conozco la tensión, no puedo integrar. Bueno, así que acá, de vuelta lo mismo, ¿sí? Un elastoplástico real. A partir del plano límite tengo un diagrama de tensiones que tiene un nivel de penetración plástica en la parte fraccionada. La profundidad es C, pero C es otra vez función de X. Así que al diagrama lo descompongo de la misma manera, por conveniencia propia. Ustedes pueden hacer lo que les parezca. Es un diagrama lineal, un diagrama uniforme. Y bueno, planteamos todo. En este caso obviamente es mucho más fácil cuando uno lo resuelve en una planilla, porque deja todo en función de X y después despeja. Lo mismo entonces para el esfuerzo normal y para el momento, y lo que agrego ahora al final es quién es N y quién es M en función de P. Y eso lo sé desde el inicio porque conozco los diagramas de solicitaciones. Así que planteamos las ecuaciones de equivalencia con todos esos datos, X, sigma, todo lo que sea función de X, y despejamos. Despejamos cuál es la máxima fuerza que puedo aplicar, de forma tal que ninguna fibra, o que solo la primera fibra alcance la deformación última de ese material elastoplástico real. Ahí tengo entonces cuál es la profundidad del eje neutro, y que voy a tener que verificar para asegurarme que esto anduvo bien. Y por la diferencia que hay entre las tensiones de compresión y de tracción, la tau de compresión, la sigma de compresión también debería ser más chica, porque en teoría no clasificó. Claro, además, esa era mi hipótesis. Yo partí de asumir que no plastificaba. Si eso plastifica, lo que quiere decir que voy a tener que volver a empezar el ejercicio de cero con otra hipótesis inicial en la cual tengo una cierta profundidad de penetración a un lado y otro, y volver a resolverlo, porque esos valores de P y X no van a tener sentido. Entonces lo que tengo que hacer es, una vez que complete el ejercicio, verificar efectivamente que la tensión máxima de compresión sea menor a la tensión de fluencia, y debería verificar también, eso va a dar que la deformación también lo sea. Bueno, resultado final, ahí estamos, ¿sí? Tenemos entonces la tensión de compresión 7,5, creo que era 15 la de fluencia, así que estoy por debajo. Lo mismo pasa entonces con bueno, después verifico cuánto era C, cuánto era el grado de penetración plástica, que como ven es en este caso muy alto. 0,81 de H. ¿Bien? Más o menos. ¿Habían llegado a ver este tema? No, en la teórica del martes creo que no llegaron. No sé, Antoinette, creo que vos habías estado. Pero bueno, ahí les queda para completar entonces el TP. ¿Bien? ¿Alguna duda de esto? No, yo no. No,